Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos en el nombre de Jesús. Quiero que te conectes con esta palabra. Quiero que compartas en este tiempo con tus familiares, con tus amigos, con las personas que tienes cerca. Compártele este contenido. Será de mucha bendición para ti, para tu familia. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Hay un contenido especial que el Espíritu Santo ha traído para tu vida y quiero compartir con ustedes este texto bíblico que dice de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 18, dice de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Jesús para siempre. Quiero hablar en este día del mundo espiritual. El mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Oh, gloria, y cómo podemos identificar al mundo espiritual, cómo podemos conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual es la dimensión invisible, es una dimensión invisible de donde habitan seres espirituales y donde tiene lugar la realidad eterna o la eternidad. El mundo espiritual es una dimensión invisible, o sea, invisible. Porque algo sea invisible no significa que no exista. El mundo espiritual es una dimensión invisible en la cual interactúan y habitan seres espirituales y donde tiene lugar la realidad eterna o la eternidad. Hay que entender esto acerca del mundo espiritual para que podamos conocer eh, las áreas del mundo espiritual que tenemos que aprender a discernir y a percibir. Primero es que dice que el mundo espiritual es una parte invisible, o sea, el mundo espiritual es invisible. Y la base bíblica que acabamos de tomar en el libro segundo de Corintios, el capítulo 2, el capítulo 4, verso 18, dice que las cosas visibles son temporales, pero que las invisibles son eternas. Pablo, hablando de una revelación muy profunda y refiriéndose al mundo espiritual, más allá de lo que la gente pueda percibir o pensar, Pablo habló de lo que no se veía. Y en muchas otras ocasiones el apóstol Pablo también se refiere a lo que no se ve como algo importante, como algo esencial en lo que es la interacción del mundo espiritual. Tenemos que conocer y saber que existe un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual y existe un mundo invisible, porque la primera característica del mundo espiritual es que es invisible a los ojos humanos. El mundo espiritual es invisible porque no se puede percibir humanamente, porque no se puede ver según la vista humana, porque no se puede percibir según la vista de los hombres. Es el mundo espiritual. El mundo espiritual es invisible a la vista humana, pero tiene incidencia y tiene permanencia en el mundo físico, ¿verdad? Vamos a la segunda característica del mundo espiritual. Una de ellas es que es invisible a los ojos humanos y la segunda es que tiene influencia directa sobre el mundo natural. ¿Por qué diríamos que tiene influencia sobre el mundo natural? Porque la palabra dice que se hace en la tierra lo que en el cielo se dice y que el mundo espiritual es más real, es más latente, es más evidente que el mundo físico. Por eso podríamos decir que el mundo espiritual tiene incidencia sobre lo que ocurre en el mundo físico y está compuesto de reinos opuestos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En esto está compuesto el mundo espiritual. Está compuesto entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hay una composición en el mundo espiritual, en esa parte invisible. ¿Invisible para quién? ¿Para quién es invisible el mundo espiritual? El mundo espiritual es invisible para la gente natural, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura, dice la palabra. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Cuando yo hablo del mundo espiritual y de las cosas espirituales que no se perciben a lo natural, podría hablar de muchas visiones y experiencias y cosas que me han pasado en el caminar con Cristo, experiencias angelicales, experiencias espirituales, experiencias con seres fuera de esta realidad que he tenido y que he visto y que he podido escuchar. E incluso he podido percibir y he podido escuchar. Lo último que me ocurrió es que estaba dormido y entre dormido y despierto, estoy escuchando la conversación
y estoy escuchando una conversación de dos seres espirituales que están frente a mí. Estoy acostado y los seres están hablando acerca de mí y están dando unas coordenadas, están hablando algo acerca de mi vida, con lo cual no podía decirlo aquí en este video, pero ellos estaban conversando acerca de mí y yo escuché lo que ellos conversaban. Entre despierto y dormido estaba yo y pude ver dos personajes frente a mí que estaban ahí, que me guardaban, y el Espíritu Santo me dijo: esos son los ángeles que están asignados para guardarte y están asignados para protegerte. Ellos hablaban de las áreas que tú tienes que proteger y de las áreas que debes fortalecer. Y allí, gloria a Dios, en esa experiencia espiritual me sentí muy tocado porque recordé lo que muchas veces se nos olvida, la incidencia que tiene el mundo espiritual en el mundo físico. Como muchas cosas que ocurren físicamente tienen primero incidencia, tienen aprobación, tienen legislación en el mundo espiritual, y nada acontece en la tierra sin antes ser aprobado por el mundo espiritual y sin que antes pase por las manos del Señor. Podríamos hablar de lo que componen al mundo espiritual, y Efesios 6:12 dice que está compuesto porque la Biblia lo revela así. Dice que está compuesto por principados, potestades, gobernadores, autoridades, y que gobiernan fuerzas espirituales de este siglo que gobiernan en las regiones celestes. Habla de esa área del mundo espiritual a la cual nosotros conocemos por la palabra y podemos enfatizarla y conectarla con la Biblia, porque no me gusta hablar de los temas espirituales sin antes poder conectar el tema espiritual con la Biblia. El mundo espiritual existe, es real, y por eso nosotros siempre hablamos del mundo espiritual, y es una palabra que es muy utilizada, pero que es muy real, porque el apóstol Pablo habló del mundo espiritual y habló de que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, y muchas veces Pablo en sus escritos habló de las visiones que había tenido, de las veces que él había experimentado al mundo espiritual, y eso es muy importante que usted lo sepa. En esta introducción quiero que usted agarre eso en su espíritu, porque esto le va a bendecir acerca del mundo espiritual. Vamos a hablar de los elementos que componen al mundo espiritual. ¿Cuáles son los elementos más básicos y más importantes que componen al mundo espiritual? ¿Qué compone el mundo espiritual? ¿De qué está compuesto? Porque si yo te hablo del mundo espiritual, tengo que saber explicarte qué lo compone. ¿Cuáles son los elementos que componen al mundo espiritual? Si yo te digo del mundo físico, hablaríamos de los elementos del mundo físico. En el mundo físico hay seres humanos, hay animales, hay agua, hay árboles, hay aves, hay reptiles. Eso es lo que compone el mundo físico. Los animales, nosotros los seres humanos, el aire, el viento, gloria a Dios para siempre, la tierra, el agua, gloria a Dios. Todos los elementos, el fuego, que componen al mundo físico están ahí descritos fácilmente. Pero ahora, si hablaríamos del mundo espiritual, tendríamos que hablar qué elementos componen al mundo espiritual, por quién está compuesto el mundo espiritual, cómo existe. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu. Gloria a Dios. Dios es espíritu. Lo primero es que el mundo espiritual está compuesto por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas que componen principalmente el mundo espiritual y que son el principal eje del mundo espiritual. Segundo elemento que encontraríamos en el mundo espiritual serían los ángeles y los seres celestiales. Ángeles y seres celestiales. Entre seres celestiales podríamos hablar de querubines, serafines, ángeles, arcángeles, seres vivientes, ancianos y toda clase de seres espirituales creados por Dios que están en su presencia y que adornan su trono. Gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 1, 14 de la siguiente manera: ¿no son todos estos espíritus ministradores? Hablando el hebreísta de lo que habla del mundo espiritual y de la superioridad de Cristo por encima de todos los seres creados en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Los terceros elementos que componen el mundo espiritual serían Satanás y su demonio, los espíritus inmundos que no podemos ignorar, que son parte del mundo espiritual, que forman al mundo espiritual, que están ahí y que ellos también tienen incidencia repetitivamente en el mundo espiritual. ¿Hablaríamos de quién? De Satanás y sus demonios. El libro de Apocalipsis habla y menciona esa parte. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice de la siguiente manera: el gran dragón fue lanzado fuera y la serpiente antigua, hablando del poder
y de lo que es la operación diabólica y de lo que son los espíritus que operan y son parte del mundo espiritual. Espíritus que operan, los espíritus, yo le mencioné, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos de toda clase que componen al mundo espiritual, que interactúan y que son parte del mundo espiritual. Mundo espiritual que es invisible a los ojos humanos y que no puede ser percibido humanamente porque no se deja ver con facilidad a los ojos humanos. No se deja ver ni se deja manifestar con facilidad a los ojos humanos. Ahora, yo quiero que usted entienda esa parte porque eso sí puede ser importante para nosotros. El mundo espiritual, todo el mundo espiritual que lo componen los ángeles, los espíritus inmundos, que está compuesto por Dios, es gobernado por un único y soberano Dios. El Rey Jehová, Dios de los ejércitos, que gobierna en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra, que gobierna y tiene todo dominio y toda autoridad y toda potestad. Cuartos elementos que componen también al mundo espiritual es el alma y el espíritu del hombre. El alma y el espíritu del hombre componen y son parte del mundo espiritual. Por eso el mundo espiritual, y nosotros tenemos acceso al mundo espiritual en muchas ocasiones porque nuestra alma es espiritual y tenemos un espíritu que es el ruach de Dios, el espíritu, el soplo divino, que es lo que nos da vida. Esa parte llamado ruach divino o espíritu o hálito de vida es una parte espiritual que corresponde al mundo espiritual y que nos da vida. El alma que es eterna y que es espiritual y que vivirá para siempre, también interactúa en el mundo espiritual. Interactúa y tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Yo quiero que usted vaya anotando todo lo que estoy diciendo porque esto puede ser de mucha bendición para usted. El alma y el espíritu del hombre son parte del mundo espiritual. Dice Tesalonicenses capítulo 5, 23 y dice de la siguiente manera: sean guardados vuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensible hasta el día de la venida de Cristo. Sea guardado vuestra alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Hablando el apóstol Pablo a los tesalónicas, que el cuerpo está dividido en tres dimensiones: alma, cuerpo y espíritu. Son tres dimensiones que tiene el ser humano, en la cual el cuerpo está subdividido entre esas tres dimensiones. El alma, que es el alma la que es juzgada, es el alma la que es condenada, es el alma la que dará cuenta a Dios por los pecados, es el alma la que compadecerá frente al trono de Dios, es el alma la que será castigada, o es el alma la que será y entrará en un lugar de reposo por la eternidad. Esa parte tenemos que conocerla. Ahora, el espíritu del hombre es ese aliento, ese ruach de Dios, que cada vez que un hombre parte de este mundo, ese ruach, ese aliento de Dios, regresa a Dios que lo dio. Dice Eclesiastés, el espíritu regresa a Dios que fue que lo dio. Esa parte regresa y es parte de Dios y siempre se conecta con Dios. Todo ser viviente tiene el aliento de vida, el aliento divino, el aliento para vivir en este mundo, y eso regresa a Dios una vez la persona parte o se desconecta de esta dimensión. Gloria a Dios. Estoy hablando para que usted entienda cómo nosotros tenemos o interactuamos con el mundo espiritual y cuáles son las partes de interacción en el mundo espiritual. Ahora, el mundo espiritual también está compuesto por ciertas dimensiones y creo que en otras ocasiones he hablado de estas dimensiones espirituales. El mundo está compuesto, el espiritual está compuesto por varias dimensiones. Las dimensiones, el cielo, que es una dimensión del mundo espiritual, que yo antes se lo había dicho, es una dimensión del mundo espiritual. El cielo, que es la presencia de Dios, que es donde habita Dios, en luz inaccesible, donde está toda la gloria, la presencia, el tercer cielo, lo inefable. Hay eruditos que dicen que hay 7 cielos. Yo en la Biblia he encontrado hasta el entendimiento de los que han escrito la Biblia que hablan de 3 cielos. Ahora, si hay más cielos, gloria a Dios y qué bendición que hay más. Pero hasta ahora puedo decir que solamente conozco en la palabra las 3 dimensiones de 3 cielos. El primero, el segundo y el tercero. El primero es la atmósfera. El segundo es las regiones celestes donde operan Satanás, los principados y todo el gobierno espiritual de las tinieblas. Y el tercero es el trono de Dios, el lugar inaccesible, donde está Dios, donde están los 24 ancianos, donde está la presencia de Dios, ese lugar especial. Así que, para que usted siga entendiendo, el Hades es otra dimensión. El Hades
en este momento representa el lugar donde van los muertos, donde las personas que mueren van allí y terminan allí. Número 3, el abismo, que es otra dimensión del cielo, el abismo, que son dimensiones profundas, y el infierno, que ya para hablar del infierno, del abismo y del Hades, tendríamos que hacer una conferencia completa para que usted entienda eso en el mundo espiritual. Vamos a hablar de las dimensiones claras, dimensiones claves y definiciones claras para acceder al mundo espiritual. Vamos a ver cómo la gente puede acceder al mundo espiritual. ¿Cuáles son las maneras correctas para nosotros poder acceder al mundo espiritual? Primer consejo es abrir nuestra percepción para interactuar, abrir tu percepción para interactuar y comprender la realidad espiritual a través del espíritu. Amén. Nadie puede comprender la realidad espiritual si no es a través del espíritu. Pero para conocer el mundo espiritual hay que abrir los ojos y hay que abrir la sensibilidad y hay que abrir nuestra percepción que está ahí, que existe, pero que fue cubierta y bloqueada por el pecado, ¿verdad? Fue bloqueada por el pecado. Y yo sé que es una pregunta que nos haríamos todos, y yo también me la haría. ¿Por qué nosotros, si fuimos creados según Dios, por qué no podemos ver el mundo espiritual si Dios nos creó? Cuando Adán peca, Adán antes de pecar tenía una dimensión abierta o un acceso abierto hacia el mundo espiritual. La palabra dice que Dios hablaba con Adán, Dios se paseaba su voz en el huerto y Dios hablaba con Adán. O sea, Adán tenía una conexión con el mundo espiritual, podía ver, podía escuchar, podía palpar, podía percibir lo del mundo espiritual porque estaba bajo una dimensión de luz, de santidad, y estaba creado bajo una dimensión de luz. Por eso el primer Adán y Eva, cuando fueron creados, estaban creados de luz. El libro de Salmos, capítulo 8, habla acerca de esto y dice que ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Y el salmista dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo rodeaste de gloria, lo coronaste de honra y lo llenaste de luz. El hombre estaba vestido de luz. Había una luz resplandeciente que cubría al hombre en esa creación perfecta que Dios hizo, que interactuaba con el mundo espiritual y el mundo físico. Ese equilibrio, ese balance. Ahora, cuando el hombre peca, pierde la luz que alumbraba, que alumbraba al mundo, y pierde la presencia y pierde la conexión, y sus sentidos por ende se fueron apagando y sus sentidos se fueron desconectando. Hubo una desconexión automática de todos los sentidos espirituales del hombre. Se cerraron los sentidos espirituales por completo. El hombre no podía escuchar a Dios como lo escuchaba, y el hombre no podía ver lo que veía, y el hombre no podía palpar las dimensiones del mundo espiritual. Es tan claro lo que le estoy diciendo en este día, que Dios en esa dimensión llamada el huerto de Edén tuvo que sacar al hombre del huerto, de un huerto que estaba plantado por Dios, un huerto que Dios lo plantó y lo preparó para el hombre. Dios saca a Adán del huerto y a Eva y dice que no les permitió entrar. Y el Edén es una dimensión tan espiritual para las personas que están buscando a Edén como un lugar físico. Es tan espiritual y es una dimensión tan espiritual y tan profunda que dice la palabra que Dios puso a dos guardias. Dios puso dos serafines que cuidaran la puerta y que cuidaran el huerto para que ningún hombre se acercara. O sea, guardó y cerró y encerró esa dimensión de la vista humana para que los hombres no la pudieran descubrir. Por eso, para el hombre poder tener acceso al mundo espiritual, tiene que sensibilizar su espíritu, tiene que empezar a abrir su percepción espiritual para que pueda conocer y para que pueda ver. Hay muchas personas que dicen, yo no veo lo que ellos ven. Hay gente que dicen, yo no veo un ángel como aquellos ven ángeles. Es que tu percepción espiritual está muy por debajo. Y solamente la gente que están en una percepción espiritual alta pueden recibir, pueden conocer las frecuencias espirituales y las dimensiones del espíritu que Dios quiere que usted vea. Gloria a Dios. ¿Por qué yo le digo esto? Que nosotros tenemos que abrir, ¿verdad?, nuestra percepción espiritual y conectarnos a una dimensión espiritual para que podamos ver la dimensión del espíritu. ¿Por qué le digo esto? Y quiero que usted anote eso por allí. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede percibir, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. O sea, yo no puedo
sentarme a dar una explicación a una gente que no está en esta dimensión y que no conoce las cosas espirituales, porque para él serán locura, serán payasadas, serán tonterías. Hay personas que un estudio como este del mundo espiritual se convierte en algo sin sentido, porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre humano, normal, común y corriente, no puede discernir, no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locura, para él son locura. Para acceder al mundo espiritual hay que empezar a desinhibirse de lo físico y entrar en la dimensión espiritual. Gloria a Dios. Primero, hay que empezar a activar el discernimiento para poder entrar en las dimensiones espirituales o al mundo espiritual. Hay que activar el discernimiento espiritual. Hay que empezar por una activación del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad por el Espíritu Santo para recibir lo visible y para percibir lo invisible. El discernimiento espiritual es la capacidad para percibir lo invisible. Es la capacidad espiritual para usted ver lo que con sus ojos usted no puede ver. Para usted sentir lo que con sus manos no puede sentir. Para usted poder percibirse y estar apercibido de que algo espiritual está pasando, aunque físicamente no lo pueda ver. El discernimiento espiritual te permite acceder al mundo espiritual, te permite conocer los movimientos del mundo espiritual, te permite saber cuándo hay una influencia espiritual, te permite saber cuándo hay un demonio que entró a tu casa, cuándo hay una malicia que entró a tu familia, cuándo hay un espíritu que se está moviendo, cuándo hay un espíritu de la tiniebla que se está movilizando. Recuerdo hace unos años que tenía mi segunda hija, recuerdo que una noche a partir de las 12 de la noche, 12:30 de la noche, estaba yo en mi casa, estábamos ya acostados, durmiendo. Y recuerdo que esa noche algo aterrizó sobre el techo. Aquí en Dominicana los techos son de zinc y algo aterrizó sobre el techo. ¡Pam! Y yo sentí que algo aterrizó sobre el techo. Cuando sentí que eso aterrizó sobre el techo, en el espíritu empecé a hablar en lengua. Empecé a hablar en lengua y cuando empecé a hablar en lengua por el espíritu, sentí que lo que estaba en el techo se movió del techo y se fue a un árbol que estaba a distancia. Y empecé a hablar en lengua. Oh, gloria a Dios. Y mientras estoy hablando en lengua, el Espíritu me dice, hay un elemento espiritual, un espíritu que vino aquí y vino para atacar a tu hija y vino para atormentar a tu hija. Aquí muchos le llamamos bruja, eso existe y es real. Gloria a Dios. Yo me digo, vino un espíritu aquí y vino a atacar a tu hija. Recuerdo que cuando me dice eso, gloria a Dios, empecé y apunté hacia donde estaba ese espíritu que se posó sobre un árbol y lo reprendí. Cuando lo reprendí, cuando reprendí ese espíritu, recuerdo que chilló, gritó como un pájaro y se fue, salió volando. En ese momento el discernimiento espiritual se activó en mí. Muchos de nosotros a veces no sabemos por qué a veces hablamos en lengua de repente. A veces de repente se nos engrifan los pelos. A veces de repente sentimos la atmósfera. El espíritu te está dando a entender, te está permitiendo percibir que algo espiritual se está moviendo. Que hay espíritu en los aires, que hay influencia negativa, que hay un ataque espiritual que vino, que hay una influencia negativa que se está posando en tu casa y el espíritu te lo está dando a entender. Esa es solo una de las maneras de percibir y de entender al mundo espiritual, conociendo a través del discernimiento. A través del discernimiento, ejercitando los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El oído, la boca, la nariz, los ojos. Son los sentidos y el tacto, los 5 sentidos que tú tienes para ejercitar. Pablo dice en el libro de Hebreos 5:14 que tenemos que empezar a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Dice bien, que ejercitemos nuestro sentido en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos esto y quiero compartirle esto a todos ustedes. Quiero dejarle los pasos primordiales para poder acceder al mundo espiritual. Los pasos más importantes para poder acceder al mundo espiritual. ¿Cuáles son los pasos para acceder al mundo espiritual? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo accedo al mundo espiritual? ¿Cuáles son esos pasos que yo puedo encontrar en la palabra para yo acceder?
para yo conocer al mundo espiritual, para yo entrar al mundo espiritual, para yo poder ver en el mundo espiritual, para poder oír en el mundo espiritual. ¿Cuáles son los pasos para yo poder hablar, para poder tener incidencia, para palpar del mundo espiritual? Voy a darle este. Primer paso para uno acceder al mundo espiritual es el nuevo nacimiento. Nacimiento y regeneración espiritual. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 3, el que naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el que no naciere de nuevo no puede ver en el reino de Dios? Significa esto, que para nosotros poder acceder y entrar a las dimensiones espirituales del reino espiritual, tenemos que primero haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos da acceso legal, nos da legalidad al mundo espiritual del reino de Dios. Nos permite acceder al mundo espiritual del reino de Dios. Nos permite ver y entrar al mundo espiritual. Uno de los primeros requisitos y de los primeros pasos es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es elemental, es fundamental para el área de conocer al mundo espiritual. Esto va para la gente que quiere ver visiones, para la gente que quiere tener experiencia, para la gente que quiere conocer al mundo espiritual. Si te has convertido a Cristo, si te has arrepentido, puedo decirte que estás dando los primeros pasos para poder acceder al mundo espiritual. Y hay mucha gente que ya está viendo el mundo espiritual. Hay gente que ya está viendo visiones. Hay gente que ya está caminando en dimensiones espirituales. Apenas iniciaron a caminar en el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ante Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, se le presenta una visión y dice que una luz lo ilumina camino a Damasco. Y Saulo cae de un caballo, no sabemos de qué cayó, pero cayó. Y cuando cae, dice que una luz le ilumina. Y dice que en ese momento, cuando la luz lo ilumina, la palabra de Dios revela que una voz sale de la luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos a Saulo escuchando la voz de Dios, teniendo conexión con el mundo espiritual, porque Dios le estaba haciendo un llamado. Hay personas que están teniendo experiencia, que Dios les está tocando la puerta, que Dios está llamándolos y están experimentando dimensiones del mundo espiritual porque Dios quiere hablar con ellos. Ahora bien, debemos entender que para entrar al mundo espiritual hay que ser nueva criatura, hay que conocer a Dios y hay que vivir una nueva vida para poder entrar al mundo espiritual. Número 2, y quiero que esto quede grabado en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Número 2, vivir en el espíritu. La vida en el espíritu te permite acceder al mundo espiritual. La vida en el espíritu te permite conocer el mundo espiritual. La vida en el espíritu te permite acceder y conocer todas las dimensiones del mundo espiritual. Una vida en el espíritu. Una vida conectada al espíritu. Gálatas 5:25 dice de la siguiente manera: si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu. Vivir en el espíritu y andar en el espíritu es vivir conectado a la vida, a la comunión del espíritu y a una conexión con el espíritu constantemente y todo el tiempo. Tenemos que vivir en el espíritu para que tengamos acceso al mundo espiritual. El acceso se mantiene al vivir en el espíritu, en una vida de obediencia y sensibilidad espiritual. Dos elementos principales para vivir una vida en el espíritu: obediencia y sensibilidad. La sensibilidad espiritual, y Dios me habló acerca de la sensibilidad espiritual. Dios me dijo: la sensibilidad espiritual está siendo muy golpeada por los espíritus de la tiniebla, por la sabiduría, por la lógica, por el entendimiento. La sabiduría, que no es mala, pero el conocimiento y muchas cosas están atacando a la sensibilidad espiritual. Mucha gente ya no siente como antes sentía, ya no conoce el mundo espiritual, ya no vive en la dimensión espiritual como antes tenía que vivir. Y creo que tenemos que volver otra vez y tenemos que regresar a la sensibilidad con el espíritu. Tenemos que regresar a la sensibilidad espiritual para que podamos conocer y que podamos acceder al mundo espiritual. Número 3, tercera dimensión que podemos conocer y que podamos vivir y que podamos tener para tener un acceso al mundo espiritual.
la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son prácticos porque nos ayudan a sensibilizar. La oración y el ayuno te ayudan a sensibilizar. Si alguien está insensible, la mayor recomendación que yo le daría a alguien es que ore y ayune, porque orando y ayunando se romperá toda insensibilidad y entrará en una conexión mayor con el Espíritu Santo. Entrará en una conexión mayor con el Espíritu. Daniel, en su capítulo 9, nos habla de la historia y el encuentro sobrenatural que tiene Daniel. Daniel caminó con un personaje que estaba con él en la cueva de los leones, interpretó sueños, leyó lecturas en la pared, pero esta visión del capítulo 9 es la más espectacular, porque él había vivido muchas cosas hasta que va y se mete en ayuno y ruego y oración. Y allí tiene una experiencia, o sea, su espiritualidad se sensibilizó a un punto que Dios estaba listo para hablarle. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, muchas veces queremos experimentar cosas nuevas en Dios, pero nuestra sensibilidad está muy por el suelo. Entonces tenemos que amplificar nuestra sensibilidad para que podamos escuchar. Y siempre digo, y lo tengo grabado, no es que no haya movimiento espiritual, no es que ya Dios no hable, no es que no hayan ángeles, no es que los ángeles no se muevan ni se paseen, es que nuestra sensibilidad o insensibilidad nos impide conectar con el mundo espiritual. Algo más, la oración y el ayuno son fundamentales. Estas disciplinas abren portales espirituales y fortalecen al hombre espiritual. Estas disciplinas abren portales espirituales y fortalecen al hombre espiritual. ¿Fortalecen al hombre espiritual en qué sentido? En varios sentidos. Somos fortalecidos espiritualmente porque nos conectamos con ese hombre espiritual original que Dios plasmó en su palabra. Nos conectamos con ese hombre espiritual original que Dios plasmó en la Biblia. Ese hombre espiritual que Dios plasmó en su palabra, que Dios dejó plasmado, se conecta a través del ayuno y la oración cuando nos conectamos con la presencia de Dios. Es importante que usted capte esto, lo guarde y lo abrace. Número 4, la adoración. La adoración en el espíritu y en verdad nos conecta con el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, 23 y 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración en el espíritu nos conecta al mundo espiritual, nos acerca y nos hace vivir en una conexión plena y sobrenatural con el mundo espiritual. Quiero que ustedes en este momento capten esa palabra, la graben en su corazón, porque le va a ser de mucha, pero mucha bendición a su vida, a su ser y a sus almas. La adoración conecta a los creyentes con el cielo, rompiendo barreras carnales. Oiga esto bien, hay que romper las barreras carnales. ¿Cuáles son las barreras carnales? La limitación, la falta de fe, la falta de entusiasmo, todas esas limitaciones que vienen para ocupar nuestra mente y que nos impiden conocer al mundo espiritual. La palabra revelada, el rema nos conecta al mundo espiritual, porque cuando viene una palabra revelada del cielo, esa palabra nos conecta con el mundo espiritual. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Nos conecta. La palabra revelada nos conecta con el mundo espiritual. La meditación y la revelación de la palabra agudizan la conciencia espiritual. Cuando tú conoces la palabra, eso agudiza tu conciencia espiritual y te conecta con la presencia de Dios. Número 6, buscar la revelación y visión espiritual. Cuando nosotros buscamos la revelación y la visión espiritual, estamos cerca o estamos dando pasos para poder conectarnos con el mundo espiritual y conectarnos con las cosas sobrenaturales que están y son parte del mundo espiritual. Quiero que usted entienda lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hablándole a Dios que hay un acceso cuando le buscamos. El acceso espiritual implica hambre por los frutos de Dios y por lo profundo y por la espiritualidad. No se te puede revelar algo de lo que tú no estás hambriento. Tú no puedes entrar en la revelación de algo que tú no anheles y que tú no desees y que tú no ames con todo tu corazón. Tienes que conocer
y amar a Dios con todo tu corazón. Quiero leerte los resultados que hay cuando nosotros accedemos al mundo espiritual. Vamos a ver estos resultados. ¿Qué ocurre cuando accedo al mundo espiritual? Porque ahora acceder al mundo espiritual no es nada más que acceder al mundo espiritual y ya. Es que pasan cosas en tu vida, hay cambios. Y uno de ellos es que hay una mayor comunión con Dios. Cuando tú accedes al mundo espiritual, tienes una mayor conexión con Dios. Otra más es que tienes autoridad de parte de Dios. Recibes autoridad y tienes autoridad de parte de Dios. La otra es que tienes discernimiento de espíritu. Se te eleva tu discernimiento espiritual. Amén. Y tienes experiencia con ángeles y revelaciones especiales. Tienes manifestaciones de dones espirituales. Y la última, comprensión de la guerra espiritual. Comprendes, conoces la guerra espiritual porque estás sensibilizado y estás conectado a la voz de Dios. Quiero que Dios te bendiga en este día, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos y que el Señor derrame su gloria sobre ti. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu hermano pastor Miguel Mateo. Un abrazo para ti y para los tuyos. Espero que Dios te bendiga de una manera especial. Bye bye, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Dios te bendiga.